Esta definición está aquí. Es que está, mira, es derivada direccional, ¿sí? Eso que después es la Ujú. derivada, ¿sí? De un vector. Ah, Sí, bueno, aquí está el gradiente. Sí, el gradiente, pues, se tiene una función en términos de x, y, sí. z. Entonces la deriva con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y pues la forma la coloca en esa forma y ya tiene el gradiente. Listo. Mientras que la derivada direccional, ¿sí ve acá? Es con respecto a una Ah, dirección. Es, es algo que usted tiene acá. O sea, si usted tiene una función cualquiera, por ejemplo, algo sencillo. Fx, y igual a x más y. ¿Sí? Entonces, primero ujú. acá dice que toca calcular la derivada direccional. Si observa esa parte, entonces esa parte que es el gradiente es igual a Sí, f de x, y f de x, o sea, deriva esto con respecto a x. Es decir, sí. que la y la toma como si fuera un número, como si fuera una constante. Como una Exacto. constante. Sí, entonces sería pues la derivada uno, ¿cierto? Voy a poner por acá un 2 y por acá un 3. Sí, ¿Sí? Entonces sería cuánto? 2, ¿cierto? 2 en i. sí. Y más, ahora sí, sí, o sea, este f igual a df de x en i más df de y en j. Y ahora deriva con respecto a y le quedaría 3j. Y sale, ¿sí? O sea, esta deriva acá y ya. Mm, Y listo, eso sería. Ahora tenemos aquí que la derivada direccional es el gradiente por producto punto, un vector, que ese vector es unitario. Observe, es un vector unitario. Entonces, sí. o igual a coseno de teta en i más seno de teta en j. Entonces, eso es, tenemos un vector unitario, digamos que coseno de 30 en i ¿Y un más... vector unitario qué es? Unitario es que tiene, este unitario es que tiene magnitud 1. Magnitud. Si se va a calcular la magnitud de un vector, No, muy bien, me la podría recordar. bueno, que ahorita revisamos acá con el ejercicio que está ya hecho. Es que está aquí en esa parte. Sí, ahorita revisamos esa parte. Pero mientras tanto, más o menos lo que toca calcular acá, sí. Entonces a usted le dicen calcular esa derivada direccional en esa dirección, o sea, en esta dirección, ¿sí? Entonces lo único Sí. que tiene que hacer es eso. Derivada direccional de f igual al gradiente producto punto u. Entonces, el gradiente está acá, ¿sí? Viene usted, lo Ujú. coge, lo reemplaza entre paréntesis, producto punto, y ahora el coseno, ahora el vector u, ¿sí? Y pues tenga cuidado en que estos son vectores, ¿sí? Eso no son Ujú. escalares. Entonces ya sabe usted cómo realizar producto punto de entre vectores. ¿Sí sabe o no sabe? No, Entonces no. es i con i y j con j, ¿sí? Este con Ah, este y este con este. Entonces será el 2 por el coseno de 30. sí. Y le pone un más. Y luego hace la otra operación. 3 por el seno de De 30. J. En j, exacto. Ah, listo. Y ya tiene esa operación. Y sí, ya de esa forma usted calcula la derivada direccional de esa función en esa Mm, dirección. Y listo, eso es. Ahora pasemos a esa parte. Aquí nos dice que suponga que el gradiente en a, b de esta, o sea, este a, b significa que eso son unas, o sea, en un punto a, b, ¿sí? Porque usted, como ujú. está observando, esto no está en x ni y, ¿cierto? O sea, acá iría x y acá iría y, pero esto es el gradiente. Entonces, el gradiente evaluado en a, b es 4i y más 3j. Entonces, yo lo que hago es aquí, como revisan esta parte,
definir fx y fy. ¿Sí observa? ¿Sí ve bien Sí, el mouse acá? Sí. sí, se ve bien. Ah, ok. Se me pasó una cosa. Ah, sí, sí, está bien. Y listo, pues de esa forma ya tiene eso, ¿sí? Y así es. Listo. Vale. Entonces, listo, claramente un fx y un fy, que fx y fy significa, pues, esta parte. Es que también se puede expresar de esa forma, sí, se puede, es esto. Sí, es esto acá. El gradiente, ese será fx y ese será fy, Ujú. ¿sí? Sí, como una teoría con respecto a Mm, x. Y listo, ahora usted saca un vector unitario que tiene coordenadas ux y uy, ¿sí? Eso sería. Y ahora, hace, hace esa parte y se encuentra un vector unitario, o sea, nos toca calcular las componentes de este y dice u de manera que la deriva direccional en el punto a, b igual a cero, o sea, sí, esa direccional sea cero. Entonces usted tiene el gradiente de la función producto punto del vector, entonces reemplaza el gradiente evaluado en ese punto en a, b, que es este punto, y sí, lo pone acá, ¿sí? Ahora le pone producto punto sí. aquí. Y entre paréntesis el vector u. Y aquí está. Y ahora eso debe ser igual a cero. Porque acá dice que sí, que eso debe ser igual a cero. Sí, bien, Ela. Entonces este por este, y con i, j con j, iguales a cero. Y me queda esta expresión. Como se observa, me queda que uy es igual a menos 4 tercios de ux. Ahora yo reemplazo. Yo sé que u vale esto, ux y el u acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo ux igual a 3. O sea, supongo un número. ¿Sí? Mm, sí. Y entonces con ese número calculo y, porque como y depende de ux, y listo. Obtengo el menos 4. Si no entienden nada, Mm, pues me dice, ¿sí? Porque, Mejor sí. esto, esa parte me la puedes repetir de nuevo. Sí, o sea, a partir. O sea, es que a mí me da una relación. ¿Sí? Sí. Este Ajá. y este. No me dicen nada Sí. más. Entonces, lo que yo sí sé es que ese vector es unitario. El vector u es unitario, ¿sí? Ujú. Entonces lo que hago, pues vector u es así, uy, j. Entonces le doy un valor cualquiera a ux, ¿sí? Y con ese ux lo reemplazo acá, ¿sí? Y con Mm, eso calculo uy. sí. Ahora ese es el uy que calculé. Como observa, o sea, este vector no es unitario. ¿Por qué? Porque el vector unitario debe ser así. O sea, sí, o sea, debe ser la magnitud u. Entonces, y el cálculo de un vector unitario se hace de esa forma. U unitario, que es esto, es igual al vector u sobre la magnitud del vector u. Entonces, yo ya sé que el vector u es esto. El vector u es esto, sí. Sí. Entonces es el vector u. Entonces, teniendo en cuenta eso, realizo la magnitud de este vector. Aquí está, ¿sí? Magnitud. Y luego las coordenadas 3 y las coordenadas 4. Sí, aquí y aquí. 4. Y eso es igual a 5. Entonces, uso esta fórmula, esta acá, Sí. y realizo el cálculo de ese vector. Acá está. ¿Sí? Y ya. Ah, Sí, porque tenemos que u es igual listo. a 3i menos 4j. Entonces el unitario será dividirlo entre 5. De forma que me queda esta expresión.
Sí, y así, y ya. Así sería. Sí. Ahora pasemos a otras partes acá. La herida direccional. Sí. Como usted observa, acá está gradiente de f, b. Bueno, antes de pasar al ejercicio, pues, ¿qué dice acá? Dice que ese gradiente es un máximo. O sea, nos toca encontrar el vector u para que ese gradiente sea un máximo. Entonces resulta, bueno, eso también está aquí. Espera un momento. Bueno, no lo veo por ahí, pero de todas maneras, no, sí, de estar acá. Así, acá está. Es que mire, como usted observa, esta expresión de acá es la multiplicación de un vector por otro vector, ¿sí? Es producto punto. Entonces el producto punto tiene una fórmula, y la fórmula es esta, que es igual a la magnitud de un vector por la magnitud del otro por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces tengo gradiente de f y tengo gradiente de u. Digo, tengo el vector u y tengo phi, que es el ángulo entre ellos. Entonces cojo esa fórmula y realizo las operaciones. Sí, entonces claramente pues listo, o sea, ya entendió, Listo. creería, ¿sí? Ahora Sí. pasa usted acá al punto. A usted ya le han dado lo que era el vector, o sea, sí, le han dado ese vector, ¿no? Uso esa fórmula, como la observa acá. La magnitud del vector u, ¿cuánto es? Pues u, ¿cierto? Entonces acá tenemos que u es 1, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa con este vector? ¿Cuándo es mínimo? ¿Cuándo esto es mínimo? O sea, ¿cuándo esta expresión es mínima? Porque me piden a mí que esa expresión debe ser mínima. ¿Cuándo es mínima? No, Pues, no sé. ok, pues como observa, esta expresión es igual a esta, ¿cierto? Y esa expresión es igual a esta también, a esta acá. Entonces, ¿qué pasa cuando este coseno de 0, cuando este coseno de teta, cuando el teta es igual a 0? Pues, ¿qué pasa? Mentiras, nos piden cuánto es máxima. Pues coseno de 0, ¿cuánto es? Da Sí, en 1, este caso, ¿cierto? en el B es la máxima. Exacto. Sí. Debido a que coseno de teta, o sea, el coseno de teta siempre va a estar entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, como se observa, esta expresión de acá, esta acá, eso es una magnitud, ¿cierto? La magnitud siempre va a ser un valor ahí, ¿cierto? Y el 1 va a tener pues 1, sería eso, ¿sí? Ahora, lo que hay que revisar es este coseno de teta. O sea, el valor, o sea, el hecho que eso sea máximo debe ser coseno de teta también máximo. Si a eso me refiero. Entonces, ¿cuándo es máximo? Pues cuando toma el valor de 0. Y eso sucede cuando los dos vectores son paralelos. Sí, el vector de f y el vector de u. Porque como hemos dicho, el teta es el ángulo entre ellos. Y el ángulo entre ellos para 0, coseno de 0 es 1. Entonces resulta que son máximos, como pinta acá. Ahora lo que hacemos es calcular. O sea, el u unitario pues será el gradiente de f sobre la magnitud de f, ¿sí? Porque están en la misma dirección. Sino que u es unitario, ¿sí? Y listo, me queda esta expresión y ya. Y ya eso sería. Sí.
Y ahora pasemos al otro. Dice, Listo, sí. este gradiente, esta derivada es un mínimo. Entonces, el hecho que diga que es un mínimo, pues, ¿qué pasa con coseno de teta? Estaba entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, claramente, para que, o sea, para que coseno de teta sea igual a menos 1, el teta este debe ser 180 grados. Y para que sea 180 grados, pues los dos vectores deben estar así. El uno así y el otro así. Como lo pinta acá en esa parte. Ya. Sí. Ahora lo mismo, entonces, Sí. como observa, el U tiene dirección contraria al gradiente F. Entonces, es como hacer esto mismo, sino que aplicarle un negativo y ya. Y ya eso es lo que hice. Sí, eso fue lo que hice. Ahora acá en esa parte dice, muestre que la segunda ecuación es la de un plano tangente a la gráfica de la primera ecuación en x sub 0 tal tal tal. Bueno, respecto a esta parte yo realicé un video de esto. Y también realicé un video de esa parte también, me parece. ¿Un video? Sí. Pero no se lo envié, sí. Entonces me tocaría pues subirlo, revisar dónde es que lo tengo y subirlo. Pero bueno, lo que hay que revisar acá es que dice, muestre que la segunda ecuación es la de un plano tangente. ¿Cuál segunda ecuación? Pues esta acá. Esta ecuación de acá. Sí. A la gráfica de la primera ecuación en el punto tal. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen? Pues acá, bueno, primero observamos que esta gráfica, esta, es la de un elipsoide. Entonces yo acá en la gráfica pinté un elipsoide. Y luego, Sí. como me dicen que la segunda ecuación es la de un plano tangente, o sea, esta ecuación amarilla, pues lo que hice fue poner un plano tangente adición al elipsoide. Y un plano tangente de que en el punto de Q0, Y0, Z0, acá está el punto. ¿Sí? Entonces, ese punto pertenece al elipsoide, ¿cierto? Entonces, al pertenecer al elipsoide, debe cumplir también esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación de acá. Entonces, por eso acá en esa parte, ¿sí observa? Sí. Pues sí. Sí, o sea, ¿sí observa bien o...? Sí, sí, se ve bien. Espera un momento, porque... Bueno, ahora creo que... Sí, me va a dar eso. Entonces, sí, esa ecuación de acá está reemplazada en ese punto. Y sale, ¿listo? Ahora, ¿En cuál? sí, o sea, ese punto pertenece al elipsoide, ¿cierto? Entonces, Sí. ese punto debe cumplir la ecuación del elipsoide, porque pertenece a ese elipsoide, que es esto. Ok. Entonces, por eso lo único que hice fue reemplazar el x por x sub 0, el y por y sub 0 y el z por z sub 0. Y me da esa expresión. Eso ahorita me va a servir para algo. ¿Sí? Ahora, bueno, ¿cuál es la ecuación de un plano? Porque nos toca calcular la ecuación del plano. La ecuación del plano es esta. Aquí está. El vector normal por un vector x que tiene coordenadas x, y y z menos el punto, o sea, menos este punto. Sí, o sea, el punto ahí, pero el punto P. Sí. Entonces, el vector normal es el único que me falta. Entonces, ese vector normal es igual al gradiente de W. Pero W, ¿qué será? Pues W, o sea, el vector normal, que es este que yo pinté, ¿se observa? W Sí. será pasar, o sea, convertir esto igual a 0 y luego pasar ese vector
O sea, ese menos 1 lo paso acá a restar y queda igual a 0. Ahora lo que hago es realizar el gradiente de esa función. ¿Cómo lo realizo? Pues ya usted sabe que toca hacer entonces, o sea, lo de siempre, ¿cierto? W de X, W de Y, W de Z. Sí, eso fue lo que se hace. Y ya. Sí. Es que veo que usted no ha estudiado nada, me parece. Más o menos. Sí, o sea, el gradiente usted debería saber qué es el gradiente, ¿sí? Vale, entonces mientras tanto sigamos. Ahora lo que hacemos es evaluar el vector normal, o sea, ese gradiente nos da eso, ¿cierto? Ahora evaluamos el gradiente en el punto, porque nos toca calcular el vector normal, pero en el punto P, ¿sí? Entonces por eso el punto P tiene estas coordenadas. Por eso será reemplazar esta parte así y ya, ¿sí? Y listo. Bien. Así nos daría esa parte. Y ahora el vector normal es así. ¿Sí? Aquí es el vector normal, producto punto. Entonces, este es el vector normal, como observa, tiene coordenadas I, J y K. Pero usted también lo puede escribir de esta forma, así como entre paréntesis y comas separadas. La parte X, la parte Y y la parte Z. La Z. Producto punto, esa parte que ya habían revisado. Ahora, como observa ustedes, producto punto, entonces será hacer este por este, hacer esta, ¿sí? X con X, Y con Z, ¿sí? Pero resulta que primero tiene que resolver esto. O sea, aquí se está restando X con X0, ¿cierto? O sea, es una resta de dos ¿Esa parte vectores. ¿Esa parte de dónde salió? Ok. Bueno, el X es un vector, o sea, es que la ecuación del plano es esta, ¿sí? Entonces, acá dice que X es un vector el cual tiene las coordenadas X, Y y Z. Eso es, ¿sí? Menos el punto P. ¿Y el punto P qué coordenadas tiene? Pues revisa acá. X0, Y0 y Exacto. Z0. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí lo que hago es restar X con X, Y con Y Y con Y, Z y con Z. Z con Z. ¿Sí? Y me quedan coordenadas, ¿sí? en las diferentes coordenadas. Y luego, eso, tengo tres partes acá, 1, 2, 3. Entonces lo que hago es producto punto. Ya sabe usted cómo realizar producto punto, ¿no? Entonces será claramente, espero por acá es que está. Claramente será este, S por X menos Y, ¿sí? O sea, quedaría este producto punto. Luego yo opero, este con este, este con este, este con este, ahí se opera, ¿sí? Entonces Sí. este con este nos quedaría esa expresión, este con este nos quedaría esa expresión de acá. Y ahora yo lo que hago, pues, como esto está igual a, toda esa expresión está igual a 0, este O se cancela, ¿sí? Porque es como factorizarlo y pasarlo al otro lado. Entonces se cancela. Ahora lo que yo hago es agrupar los positivos. O sea, esta parte tiene positivo, entonces la dejo acá. Positiva la dejo acá, positiva la dejo acá. Y luego esta negativa, negativa esta y las dejo acá. Como todas están negativas, entonces factorizo el negativo. Eso fue lo que hice acá. Y me queda toda esa expresión. Ahora resulta que toda esa expresión, ¿dónde la habíamos visto? Esa expresión la vimos acá en esa parte. Está al comienzo. Aquí en esa parte, exacto. ¿Cuánto era esa expresión? Igual a 1, ahí está. Era igual a 1. Porque el punto P cumplía la ecuación del elisoide. Y ya, entonces será decir que eso es igual a 1, ¿sí? Y ya. Y ahora paso ese menos 1 al otro lado y nos quedaría 1. Y esta ecuación, como observa, ¿cuál ecuación es? Pues esa ecuación es esta ecuación de acá. Sí, esta ecuación. Ya. Y ya. Listo. Así que haría esa parte. Ahora listo, eso sería. Ahora dice el B. El B, sí. Bueno, el B es lo mismo. Entonces no lo voy a hacer porque eso es hacer lo mismo. O sea, no hay necesidad de explicarlo porque esto es el mismo, el A, sino que cambia aquí
el signo. ¿Sí que acá es negativo y acá es positivo? Ah, Entonces, eso es lo único que cambia. Es como sí, es coger, copiar y pegar lo otro y sale. sí, ¿Sí? solo cambia el signo. Sí. Ahora dice acá, encuentre la distancia más corta entre las rectas cuyas ecuaciones paramétricas son, bueno, la ecuación de L1 tiene estas ecuaciones paramétricas, la ecuación de L2 tiene estas ecuaciones paramétricas. Acá yo realicé el diagrama XYZ. Como observa, yo puse el, la longitud L2 y la longitud L1. Ujú. Ahora, como estamos en cálculo 3, sí, ya que estamos en cálculo 3, Sí, sí. lo que yo hice fue hacerlo por esta otra parte que se llama... Un momento. Si quiere, espera un momento y ya retomamos Bueno, un momento así de rapidez y ya. ¿Vale? listo, listo, listo. Ya si quiere, dejes que es ahí, sí, ya comparto ahorita la pantalla. Ujú. Bueno, listo. Entonces, pues, espera un momento, ya comparto de nuevo. Listo. Listo, ya ve la pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve la pantalla. Ok, entonces acá tenemos el L1 y el L2. Lo que hago claramente, la distancia es la distancia más corta. Esa distancia más corta, exacto. Como dice que es más corta, toca calcular la distancia entre dos rectas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo hago para hacerlo? ¿Qué es lo que yo hago? Resulta que, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, sí, digamos que aquí tiene esta, o sea, acá las coordenadas de este es x1, y1, z1. Ahora las coordenadas, y aquí pues el punto 2 pues tiene x2, sí, x2, y2 y sí. Sí, Entonces, la distancia entre dos puntos es restar las coordenadas de los puntos. X1 menos x2, y1 menos y2 y z1 menos z2. Entonces, realizando esa... sí. ¿sí? Ahora, ya que tengo esa fórmula de la distancia, lo que voy a realizar es la optimización de esta función, de raíz de tal, ¿sí? De todo esto. ¿Por qué? Porque necesito la distancia más corta. Sí, esto es. Ahora, esa raíz lo que hago es pasarla al otro lado, que haría d al cuadrado. ¿Sí? Sí. Entonces, debido a que si yo calculo el máximo de todo esto, pues
eso también será calcular el máximo de todo esto, porque, o sea, la radical acá, el radical acá está dentro de la expresión. Entonces, por tanto, si yo optimizo esta función, pues también optimizaría la raíz de esto, ¿sí? O sea, toda esta distancia. Entonces, Sí. realizo la optimización es de esta. ¿Y cómo hago? Pues, primero lo que hago es reemplazar x1 y x2. ¿Qué es x1? Como observa L1, ¿sí? O bueno, como Sí. observamos el Sí. punto P1. El punto P1 debe pertenecer a la recta L1 y el punto P2 a la recta L2. Sí, porque obviamente son Modelos. las distancias entre las rectas. Y los puntos pues deben, el uno pertenecer al E1 y el otro pertenecer al E2. Ahora, en el E1 tenemos que debe cumplir estas coordenadas. O sea, el E1, todos los puntos en el E1 cumplen estas coordenadas. O sea, sí, dependen de Ujú. un parámetro T. Y las de L2 dependen de un parámetro S. Sí, aquí está. Sí. Ahora, por tanto, lo que cojo, lo que hago es coger x1, que es esto. Aquí está. Y x2, que es esto. Sí. Aquí está x2. ¿Se observa? Entonces aquí Sí. x2. Y listo, ya de esa forma opero, o sea, bajo esa parte, resto esto, y nos quedaría esta parte. Y ahora lo que hago es Mm. reemplazar aquí en x1 menos x2. Esto aquí, o sea, x1 menos x2 es esto, y también es esto. Ah, se Entonces reemplaza cojo esa la y la distancia. reemplazo acá. Exacto, la reemplazo en esa parte. Y ahora Ah, ok, lo que ok. hago es que tengo esa función. Como observa usted, esa función depende de la variable amarilla y de la variable azul. ¿Sí? Dependes. Exacto. Ahora, lo que hago es derivar. Entonces derivo con respecto al tiempo. Nos queda esta expresión. Sí, sí, sí. O sea, si coger esta, coger esa función y derivarla con respecto a t. Y claramente s la tomo como una constante. Me da esta expresión a Sí. mí. ¿Sí? Me da esta expresión. Ajá. Luego la igualo a cero para calcular el máximo, claramente. Entonces, bueno, Sí. tengamos esta expresión mientras tanto acá. ¿Sí? Ahora, lo Ajá. que hago es lo mismo, pero ahora con s. Sí, aquí está la derivada de s con respecto a s. Luego, realizando unos cálculos, o sea, porque obviamente usted, como observa aquí, este con este con este, este con este con este con este, y luego agrupar lo que tiene t y agrupar lo que tiene s. Y me da esto. Ahora, Listo. igualo, o sea, tengo dos ecuaciones, ¿no? Porque eso ya es de máximos o mínimos. Entonces, tengo esta expresión y tengo esta otra expresión. Como usted observa, ¿cuántas variables tengo? Una, dos, la t y la 2. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Dos. ¿Y cuántas variables tengo? Dos. Dos. Entonces, tengo el problema resuelto. Entonces, acá aparece que cojo esta ecuación, toda esta ecuación, ¿sí? Sí. Sí, sí, toda esta ecuación, y despejo Ajá. t. Despejo t. Mira acá. Mm. Mira aquí 3s más uno. Ahora ese 3s más uno lo que hago es reemplazarlo en el de arriba. O sea, en ese t de arriba, ¿sí? Aquí está. Ah, listo. Y luego realizo el cálculo de esa expresión. O sea, opero ahí. Y me queda esa expresión que 44s es igual a 0. Entonces que me queda obviamente que s es igual a 0, ¿sí? Y Mm. ahora ese lo reemplazo acá, ¿sí? 3 por 0 más 1 es igual a 1. Y ese 1 pues es mi t, ¿sí? Y listo, ya No. teniendo ese 1 y ese 0, lo reemplazo en la función, o sea, en esa función de acá, ¿sí? Y realizo el Sí. cálculo. Ese cálculo a mí me da 56. Ahora, resulta que como f es igual a y al cuadrado, lo que hago yo es despejar el d,
porque el D es la distancia que yo necesito. ¿Y cómo la despejo? Pues con raíz, ¿cierto? Este 2 lo paso al otro lado, entonces quería raíz. ¿Listo? Y listo, de esa forma realizo el cálculo de esa raíz, que realizando el cálculo de esa raíz pues será la distancia más corta, ¿sí? Y listo, así sería. Mm, Y pues ya, listo. ya no hay más que decir respecto a eso. Y bueno, pues sí, eso sería todo, prácticamente de ese taller, ¿sí? Listo, listo. Pensé que era como más, no sé, como más extenso. Esto, Sí. entonces, ¿me podría compartir, por Ah, favor, la y... grabación? Ah, sí, ah, sí, ya la vi.